Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula de ética jurídica. En esta ocasión presentamos el tema ¿cuál es la relación que tiene la ética con las demás ciencias? Entendiendo que hemos definido a la ética en videos anteriores como una rama de la filosofía que no realiza sus conclusiones o estudios de manera aislada y especulativa. Por el contrario, fundamenta sus conclusiones en los diversos conocimientos que aportan las ciencias. Por ello, a continuación veremos una por una las diferentes relaciones que tiene la ética con las ciencias. Una de las relaciones que tiene la ética con las ciencias es específicamente con la psicología. La psicología es aquel conocimiento científico que tiene por objeto de estudio las motivaciones internas de las conductas de los individuos. Es decir, la psicología nos ayuda a dilucidar por qué el ser humano actúa como lo hace, examinando sus pensamientos, sus ideas, entre otras motivaciones internas de la conducta. La psicología también estudia la estructura de nuestro carácter, la formación de la personalidad y permite tener un margen muy amplio de conocimiento en cuanto a las causas de por qué el ser humano actúa de determinada manera, si este comportamiento es normal o presenta cierto grado de anormalidad con respecto al promedio de la población. Guarda relación esta ciencia con la ética, puesto que la ética, como hemos visto, estudia la estructura del acto moral. La ética se pregunta por un tipo de comportamiento en específico del ser humano, que es la moral, y ese comportamiento moral posee sus propios elementos, su propia estructura, que estaremos explicando en otro video, pero que lo que nos conviene ahorita entender es que ese acto moral, esa conducta realizada por el ser humano de tipo moral, está motivada por condiciones internas o subjetivas de cada uno de los individuos. Un individuo que actúa de forma moralmente positiva o moralmente negativa lo hará a partir de ciertos impulsos, ciertas influencias del medio y de cómo éste interpreta esos impulsos o cómo reacciona a estos impulsos que provienen del medio exterior o de su propia interioridad. Para eso nos servirá mucho la psicología a la hora de estudiar el comportamiento moral a través de la ética. Otra de las ciencias en las cuales la ética se auxilia es precisamente la antropología social y la sociología. La antropología social y la sociología estudian las relaciones sociales en diversos ámbitos. Primeramente hablemos de la antropología social. La antropología social tiene por objeto de estudio las diferentes formas de comportamiento del ser humano en sus relaciones sociales a lo largo de la historia. Quiere decir que la antropología social se encarga de estudiar precisamente la forma en que el ser humano se relaciona con otros, las producciones que surgen de este tipo de relaciones sociales, como es la cultura, el arte, la educación, etcétera, y permite que nos conozcamos de mejor manera el comportamiento del ser humano cuando se encuentra rodeado de sus semejantes. Por otra parte, la sociología estudia las diferentes formas en que la sociedad en su conjunto se organiza en diferentes grupos sociales. Establece cuáles son los criterios para pertenecer a determinado grupo social y cuáles son las pautas de comportamiento que cada uno de los grupos exige al individuo. Por lo tanto, nuestra disciplina filosófica conocida como ética se apoyará tanto de la sociología como de la antropología social para identificar el fenómeno moral como un fenómeno predominantemente social. La moral, como reflexionará la ética posteriormente, es producto de la forma en que tenemos de relacionarnos en sociedad, y esas ciencias como la antropología social y la sociología nos permitirán tener un conocimiento científico fundamentado por supuesto en la experiencia que nos permitan basar nuestras conclusiones con respecto a la moral en un conocimiento científico. Entonces, ambas disciplinas auxiliarán a la ética para
que la ética reflexione y concluye cómo la moral es un producto social y cómo pues esta se relaciona con el individuo y con las demás personas que integran la esfera social del individuo. Es aquí donde aparecen los temas, por ejemplo, de que reflexiona la ética sobre la moral social y la moral individual de las personas. Una vez entablada la relación que guarda la ética con la psicología, con el antropologismo social y la propia sociología, corresponde ahora hacer una pequeña advertencia. El hecho de que la ética tenga relación con estas ciencias del comportamiento humano no implica que vamos a reducir la ética a una rama de la psicología o una rama de la sociología propiamente tal. No es posible concebir que estas ciencias absorban al comportamiento, al estudio, del comportamiento de los individuos y dejen de un lado la reflexión filosófica que realiza la ética sobre dicho comportamiento. Por ejemplo, no debemos caer en el psicologismo ético, que es reducir el comportamiento moral a simples manifestaciones de la personalidad de las personas. Esto nos haría caer en un psicologismo ético, lo cual pues para nuestra disciplina no es útil, puesto que ya no debería de existir la ética, sino que únicamente la psicología en un sentido moral. Eso implicaría afirmar que todo comportamiento humano tiene únicamente motivaciones internas, dejando de un lado las influencias del medio exterior en los cuales el ser humano pues se ve afectado. El sociologismo ético, por el contrario, es reducir a la ética a una rama de la sociología. Y si hacemos esto, pues dejaríamos sin objeto de estudio de la ética y además estaríamos afirmando que el comportamiento moral de los seres humanos únicamente pues tiene un fundamento social. Cuando hemos visto en temas como la estructura del acto moral, que también se debe tomar en cuenta las características personales o las características fundamentales de la personalidad de cada persona. Entonces, debemos evitar reducir la ética a ramas de esta ciencia. La ética tiene una propia reflexión y tiene un propio método para reflexionar sobre la moral de los seres humanos. Que la ética se auxiliará de estas ciencias es lo correcto, sin embargo no va a perder su autonomía en cuanto a conocimiento independiente de cualquier otra rama. Otra ciencia con la que la ética guarda cierta relación, aunque no lo pareciera, es la economía. La economía tiene por objeto de estudio la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las personas. Esa producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades, diría por ejemplo un filósofo como Marx, que lleva a pues que el ser humano se relacione con los demás seres humanos de determinada manera, lo que se llama las relaciones sociales de producción. Entonces, a partir del desarrollo de la economía, se crean relaciones sociales muy particulares: patrón, obrero, obreros, obreros y cualquier otra pues dependencia que pueda existir en cuanto a esas relaciones. La ética se auxiliará de la economía, puesto que permitirá que nosotros entendamos que aún en esas formas o esas relaciones sociales de producción existen formas de comportamiento moral muy particulares que tienen que ver, por supuesto, en cómo se ha dividido el trabajo en la sociedad, quiénes son los que realizan el trabajo más duro. La clase dominante y la clase dominada económicamente hablando tendrán cada quien su propia moral y la ética se encargará de estudiarlo. Y también pues estudiará la ética cómo esas relaciones sociales de producción influyen en la moral. Cuál es una moral con valores más egoístas, cuál tiene valores más solidarios, etcétera, etcétera. Entonces, aunque no lo pareciese, la economía sí pues ayuda a la ética a reflexionar sobre la moral bajo determinados puntos de vista, pues que la economía permite respaldar algunas conclusiones a las que llega la ética, como por ejemplo que la sociedad capitalista está basada, por ejemplo, en valores individuales o individualistas. Entonces eso está precisamente
apoyado en conocimiento científico de la economía, y la ética le ha servido ese conocimiento para llegar a muchas conclusiones, no solo con el capitalismo, sino que también con cualquier otra forma o modelo de producción. La ética determina pues determinadas formas de comportamiento moral. Otra ciencia con la que guarda relación la ética es con la teología. La teología tiene por objeto de estudio la relación del ser humano con determinada divinidad, ya sea que sea una religión cristiana, una religión islámica, religión hindú, budista, etcétera, entre tantas denominaciones que existen dentro de las religiones. Pues la teología se encarga de estudiar cómo el ser humano produce teología, produce religiones, y cómo es la relación que tiene el ser humano con su divinidad, con su respectiva divinidad. Entonces, la teología y en la historia de la ética ha servido precisamente para fundamentar la creación de determinadas morales, como es el caso de la religión cristiana, que considera que todo el comportamiento moral, todas las normas, los valores, las virtudes y los principios morales de la sociedad en sociedad occidental han sido precisamente creadas por la religión cristiana, y lo único que se ha hecho es pues darles el dote de laica a la moral que nació de la religión. Por otra parte, pues también la ética se auxilia de la teología para explicar las morales religiosas, que si bien es cierto puede haber una confusión entre normas morales y normas religiosas, recordemos que la ética nada más usará la teología o se apoyará de la teología para precisamente explicar cómo muchas veces se mezclan los sistemas normativos morales con los sistemas normativos religiosos, y cómo algunas leyes de tipo religioso o normas de tipo religioso pues al final derivaron en un tipo de comportamiento o exigencia moral para los seres humanos. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Nos veremos en el siguiente video o en la siguiente cápsula de ética jurídica. Les pedimos por favor estar pendientes de su aula virtual.